veo que hay mucho regocijo porque supongo que sé que porque por fin hemos conseguido editar el libro de la pieza del mes, que llevamos anunciando varios meses, pero hombre, para nosotros es un placer poder ponerlo a su disposición. La verdad es que nos ha costado y además nos sorprendió el verano y claro, la verdad es que la imprenta, pues los temas de vacaciones y demás, pues se retrasó todo. Espero que les guste, les parezca interesante. Ven que es una edición con textos muy breves, muy sencilla, muy clara, con imágenes grandes y significativas de cada una de las piezas. Y nuestra intención es, como ya saben ustedes, proseguir y cuando lleguemos a las siguientes 25 editar otro libro igual que este en el mismo formato para a ver si conseguimos juntar con muchas piezas del mes durante muchos años. Pues dar la introducción, les doy como siempre la bienvenida al museo. Para nosotros es un placer tenerles aquí con nosotros. Para mí es un placer muy particular presentarles a Miguel Ángel Fano, a Miquel Fano, para los conocidos y amigos, un viejo amigo y colega, que viene a hablarnos hoy de un objeto además muy característico que es, desde el punto de vista morfológico, muy característico y también desde el punto porque identifica un periodo cultural también muy específico del Mesolítico de Cantabria. Mesolítico, la palabra indica que está entre el Paleolítico y el Neolítico. Ella le explicará después Miquel exactamente cuál es el encuadre cronológico de este periodo, pero es, digamos, la época en la que viven los últimos cazadores aquí en la región cantábrica, ¿no? Antes de la llegada de las novedades del Neolítico, ¿no? Son las sociedades que de hecho incorporan todas estas novedades y sufren una gran transformación que conduce ya hacia la prehistoria reciente. Miquel Fano es un especialista en este periodo, uno de los máximos especialistas de España, me atrevería a decir. Ha trabajado mucho desde el final del Paleolítico Superior, el madrilense final, sobre todo, sobre el Mesolítico y sobre los inicios del Neolítico, una transición, digamos, entre el final del Pleistoceno y los inicios del Holoceno. Estudió en Salamanca, se formó en la Escuela Alemántica de Prehistoria, donde hizo su licenciatura, cuando había licenciaturas, y lo que aprendíamos, ¿no? Las licenciaturas. Luego hizo el doctorado también en Salamanca y después ha trabajado como investigador y como profesor en varias universidades. Ha estado en la Universidad de Cantabria, por ejemplo, durante varios años. Ha estado también en Deusto, es verdad, en Bilbao, en la Universidad de Deusto, y por fin he conseguido la estabilización laboral, que es la aspiración de los investigadores en este país, en la Universidad de La Rioja, donde es profesor titular. Él es un hombre modesto, entonces ha dado un currículum muy breve, pero tiene numerosísimas investigaciones y proyectos de investigación, y está desde el extranjero, como por ejemplo en sitios tan prestigiosos como el Trinity College de Londres o el Instituto de Prehistoria y Geología del Cuaternario de la Universidad de Burdeos. Quiero decir que estamos ante un investigador de primer nivel y yo creo que la charla que nos va a dar va a estar sin duda a la altura de sus méritos. Así que nada más le dejo con Miquel Fano. Bueno, muchas gracias al director por sus amables palabras y también agradecer la invitación a participar en este ciclo de la pieza del mes. Me parece un ciclo especialmente interesante porque su objetivo es acercar de un modo lo más didáctico posible lo que son los materiales arqueológicos al gran público. Porque al final los arqueólogos, los prehistoriadores, trabajamos para generar conocimiento, pero digamos que nuestro trabajo no acaba si ese conocimiento no llega a la sociedad y la sociedad puede disfrutar de él. Bien, dicho esto, les voy a hablar, como comentaba Roberto, acerca de un tipo de materiales especialmente diagnósticos de una época en la región cantábrica que conocemos como Mesolítico, y les voy a hablar en concreto sobre ellos, sobre algunos de ellos. De hecho, hemos elegido una de las piezas de Ollambre, de la zona de Ollambre, hemos elegido como pieza del mes, pero no solo les voy a hablar de los picos, también les voy a hablar un poco de su contexto cultural y de su contexto arqueológico y de la importancia que tienen, bueno, pues para conocer una época, esa época del Mesolítico que les comentaba con anterioridad. Bien, hemos elegido como pieza del mes esta pieza que podrán, o que seguramente ya habrán visto en la vitrina correspondiente al Mesolítico aquí en la exposición permanente del museo. Es una pieza que está recogida en el catálogo de la exposición
y corresponde a una de las recogidas de superficie que se llevaron a cabo hace ya bastantes años en el Parque Natural, lo que hoy es el Parque Natural de Ollambre. Luego hablaré de él con un poco más de detalle, ese espacio natural que se localiza entre Comillas y San Vicente, y que es especialmente interesante no solo desde el punto de vista arqueológico, sino también desde el punto de vista natural. Bien, en concreto, esta pieza que ven en la imagen es una pieza que apareció en uno de los lugares de Ollambre. Luego veremos algún mapa de los 80, cuando se publicaron estos hallazgos y se localizaron en un mapa que se publicó en la obra de referencia sobre este tema que les hablo en el caso de Ollambre. Es un tipo de pieza, como ven, de carácter, bueno, los arqueólogos decimos de carácter nuclear, un instrumento elaborado sobre canto, y de hecho es común hablar de la llamada macroindustria, la macroindustria del Mesolítico en la región cantábrica. Eso de algún modo lleva en ocasiones a pensar que son piezas, bueno, pues muy grandes. Realmente no lo son tanto. Fíjense que esta es una pieza, aquí les he indicado las dimensiones absolutas, la longitud, la anchura y el espesor. Son piezas que no suelen superar los 10 centímetros. De hecho, la media, luego veremos algún gráfico en ese sentido, la media incluso es un poquito más reducida que esos 10 centímetros. Aquí lo tienen indicado en milímetros las dimensiones. Bien, como les digo, una macroindustria, pero no son piezas excesivamente grandes. Lo podrán ver si quieren en la vitrina correspondiente del museo, pero sin embargo sí que de algún modo caló la idea durante mucho tiempo que eran unos materiales bueno, pues un tanto toscos, parecidos incluso a los de épocas anteriores. Recuerdan los cantos trabajados o aquellos que se denominaron en su momento bifaces, y de hecho esta similitud en cuanto al hecho de que fuesen piezas elaboradas a partir de bloques, de cantos, llevó a algún autor a, entre comillas, confundir la descripción cronológica, a pensar que eran piezas del Paleolítico antiguo y no del Mesolítico, como veremos a continuación. Bien, lo deseable en prehistoria, en arqueología, siempre es poder contar con contextos intactos, contextos que cuenten con bueno, pues, una localización in situ de los materiales, porque en esos casos es posible recuperar una serie de elementos que los arqueólogos llamamos de diferente modo. Hay unos elementos que habitualmente se definen como fisiogénicos, que tienen que ver con materiales de origen geológico, de carácter geológico, que es un producto del transporte y sedimentación de esos materiales. Después hay materiales de tipo biogénico, que son, por ejemplo, restos de fauna, cualquier resto de ser vivo o producto de ser vivo. Y finalmente están los llamados restos de carácter antropogénico. Esos son realmente los instrumentos de carácter cultural, las piezas elaboradas a partir de soportes como este pico asturiense, que está elaborado a partir de, como os decía antes, de cantos, muy habitualmente de cuarcita. Bien, esta es la situación, como les digo, ideal. Cuando contamos con contextos claros, cuando las piezas no aparecen de manera, digamos, individualizada o de algún modo sin ese contexto arqueológico que es el que nos permite realmente extraer hechos sociales para poder reconstruir ese pasado prehistórico al cual corresponden estos materiales. Sin embargo, eso no ocurre en el caso de Ollambre. En el caso de las piezas de Ollambre veremos cómo son materiales que se recogieron en superficie y por lo tanto no constan, no cuentan con ese contexto arqueológico bueno, pues que permite, digamos, una interpretación un poquito más certera de los yacimientos, de procedencia de esos materiales, etc. Bien, como os decía, piezas del Mesolítico, uno de los materiales más significativos de esta época, y es por ello que he organizado esta exposición a partir de, o siguiendo el guión que les comento a continuación. En primer lugar, haré una referencia breve a lo que significa el Mesolítico, para que comprendan un poco cuál es ese contexto histórico de los picos asturienses. En segundo lugar, me referiré al contexto concreto,
tanto arqueológico como cultural de estas piezas. En tercer lugar, me referiré al Parque Natural de Villambre, de donde procede la pieza que hemos identificado, que hemos clasificado como pieza del mes en este caso. Y en cuarto lugar, ya haré alguna referencia más específica tanto a la tipología como a la tecnología e incluso la funcionalidad de ese tipo de piezas, para concluir la exposición con algunas conclusiones. Bien, como adelantaba Roberto en la presentación, el Mesolítico es esa etapa de la prehistoria que se ubica a medio camino entre las sociedades paleolíticas, lo que llamamos paleolítico, y el neolítico. Es una etapa intermedia, durante mucho tiempo denostada. Se pensaba que era una etapa de retroceso cultural, fundamentalmente porque la brillantez, la complejidad de los ajuares del magdaniense desaparecía también del gran arte parietal, y eso llevó de alguna manera a pensar que esta era una etapa un tanto de retroceso desde el punto de vista cultural, como les comento. Hoy, sin embargo, ya desde finales del siglo XX, desde las últimas décadas del siglo XX, sabemos que esta es una época especialmente importante para conocer lo que ocurrió después, porque es la última etapa en la cual tenemos sociedades de cazadores-recolectores. Eso no significa que tanto la caza como la recolección como la pesca no se siga practicando después, pero después ya tendremos otro tipo de actividades de tipo económico, tendremos las llamadas sociedades productoras, lo que se define como la aplicación de las técnicas artificiales de producción de alimentos. Todo ello conllevó un auténtico terremoto desde el punto de vista de la organización de las sociedades. No solo cambió la economía, ese cambio económico conllevó cambios en la concepción del trabajo, cambios en el patrón de poblamiento, cambios incluso desde el punto de vista de la igualdad entre las personas, en sociedades básicamente igualitarias, las que conocemos en el Paleolítico. Digamos que esa situación se va a modificar sustancialmente, fundamentalmente a partir del Neolítico y sobre todo cuando emergen las llamadas sociedades complejas en el llamado Calcolítico. Bien, pues todo eso, todo ese cambio que conocemos primero en el Próximo Oriente, hace aproximadamente unos 8.800 años antes de Cristo, grosso modo, y después en Europa poco a poco y finalmente en la península ibérica y también en el norte peninsular, es un cambio que se gesta en el seno de sociedades mesolíticas, en el caso del Oriente Próximo. Y después, en el caso de Europa, en el caso de la península ibérica, tendremos también a las sociedades de cazadores siendo bastante protagonistas en muchos casos de ese proceso de cambio histórico. Es por ello que el Mesolítico es una época trascendente, importante, para entender lo que ocurrió después. Ese proceso de aceleración histórica, podríamos decir, que acontece a partir del Neolítico. Los cambios son muy rápidos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, a partir de ese momento, producto de, como les digo, ese cambio que sufre la sociedad a todos los niveles a partir del Neolítico. Bien, además es un tiempo, el Mesolítico, de cambio también en términos ambientales. Va a ser ahora cuando, producto del calentamiento global del Holoceno, tanto las faunas como la vegetación cambian de una manera muy importante para acercarnos a paisajes ya muy próximos a los actuales. Y de hecho hay modificaciones ambientales especialmente espectaculares, como es la subida del nivel del mar, producto de la deglaciación, lo que da lugar a una transformación muy importante de las costas. Tenemos aquí un ejemplo muy cercano en Cantabria, en la zona de la bahía de Santoña. Esto que ven hoy en día realmente era un fondo del valle durante el final del Paleolítico, y de hecho ocupaciones del final del Paleolítico que conocemos en el Monte Buciero hoy han quedado literalmente colgadas en los acantilados, producto de esa formación de la bahía, producto de la transgresión flandriense que se produjo producto de ese cambio global desde el punto paleoclimático que les comentaba con anterioridad. Por lo tanto, cambios trascendentales desde el punto de vista cultural, también desde el punto de vista ambiental, como pueden ver. Y en referencia a los cambios culturales del Mesolítico, podríamos al menos hacer referencia a tres. Uno muy importante, el de la economía. Parecen ser sociedades que se van a especializar
en una explotación sistemática de un nicho muy amplio de recursos, a diferencia de lo que había ocurrido antes, donde habíamos conocido épocas de una especialización plena en la caza, por ejemplo, de determinados herbívoros. Ahora lo que nos encontramos es todo lo contrario. El abanico, el elenco de recursos que se van a explotar va a crecer de un modo muy importante, y entre ellos van a sobresalir fundamentalmente los de origen marino. El medio marino ya se explotó durante el Paleolítico, especialmente durante la parte final, pero ahora no solo en la península ibérica, en el norte de la península ibérica, sino en muchas regiones de la Europa occidental vamos a encontrar evidencias claras de esa explotación sistemática del medio marino. También cambios en la tecnología, un utillaje no tan espectacular como el del final del Paleolítico, pero muy pragmático, un utillaje digamos muy funcional, muy interesante. Un buen ejemplo de ello sería el caso de los llamados microlitos geométricos, unas piezas muy pequeñas elaboradas sobre soportes líticos que fueron empleadas en muchos casos para armar puntas de flecha que fueron arrojadas con otra novedad del momento, como fueron los arcos. Los arcos, aparecidos y localizados en las turberas del norte de Europa, demuestran que estas gentes del Mesolítico empezaron a utilizar un tipo de instrumentos que debieron de ser especialmente interesantes para la caza, que debieron de mejorar bastante las capacidades cinegéticas de estas sociedades de cazadores. Hubo un cambio, finalmente, desde el punto de vista cultural, especialmente trascendental. Van a aparecer unas sociedades de cazadores distintas en Europa a partir de este momento. Estábamos acostumbrados a entender las sociedades de cazadores como sociedades pequeñas en términos numéricos, en términos de número de personas que integraban esas sociedades, y poco a poco ese equilibrio que los cazadores buscaban, me refiero a un crecimiento vegetativo controlado para no esquilmar todos los recursos de los que disponían, en tanto en cuanto las sociedades de cazadores vivían y todavía viven en algún caso solo de lo que el medio natural proporciona, no tienen técnicas para producir de modo artificial alimentos. Eso requería, lógicamente, un crecimiento vegetativo, un crecimiento de la población pequeño, sociedades pequeñas. Eso parece romperse en algunas regiones de Europa durante el Mesolítico, especialmente en el sur de Escandinavia, en Bretaña. Hay algún indicio también de algo parecido en Portugal. Sociedades que empiezan a ser sedentarias, mucho más importantes en términos demográficos, y sobre todo empiezan a aparecer evidencias de desigualdad social, lo cual marca un cambio muy importante respecto a lo que habían sido las sociedades del Mesolítico hasta este momento. Bien, dicho esto, vamos a hablar ya del contexto, el contexto cultural y arqueológico de estos picos asturienses. ¿Por qué hablamos de asturienses? Hablamos de asturienses porque el asturiense, o el pico asturiense, perdón, es la pieza más significativa, podríamos decir, en términos arqueológicos, de una facies del Mesolítico. Les he hecho esa pequeña introducción al Mesolítico porque el asturiense es una de esas culturas que encontramos en Europa durante el Mesolítico, y precisamente una de las piezas más significativas son esos picos, tanto de Ollambre, que veremos después, como otros que conocemos en el oriente de Asturias fundamentalmente, y bueno, en el caso de los de Cantabria, algunos de ellos están expuestos en el museo. Bien, esta facies del Mesolítico fue de un modo muy certero, de un modo muy brillante, identificada y definida por el conde de la Vega de Sella, un pionero de la prehistoria cantábrica, que, como os digo, en la primera parte del siglo XX, a partir de un trabajo de campo absolutamente riguroso para el momento, definió tanto la cronología como el material característico de esta época. Fue una época muy interesante desde el punto de vista de las relaciones internacionales, por eso les proyecto esta imagen. Fue un tiempo, como os digo, de relaciones, bueno, pues yo creo que intensas, entre los que empezaron a trabajar en el Cantábrico y reputados investigadores europeos.
De hecho, el propio conde de la Vega de Sella departió con el abate Brey en París acerca de la cronología de estos picos que él encontró en sus excavaciones pioneras en el oriente de Asturias, cerca de Nueva de Llanes, donde está la residencia donde vivía este pionero de la prehistoria cantábrica. Y una de esas relaciones especialmente intensa fue la que mantuvo, desde el punto de vista científico, la que mantuvo Vega del Sella con Hugo Obermayr, probablemente una de las mayores figuras de la prehistoria europea de la primera parte del siglo XX. De hecho, publicó uno de los libros más influyentes sobre paleolítico, el llamado Hombre Fósil, que tuvo 3 ediciones, una en inglés y dos en castellano. Bueno, pues por azares del momento, a Obermayr, que era alemán, le pilló el inicio de la Primera Guerra Mundial, precisamente excavando la cueva del castillo, y bueno, pues la situación para él en lo personal fue bastante difícil, bastante compleja, y el conde de la Vega del Sella, bueno, pues le acogió en su palacio de Nueva, en Asturias. Antes había estado precisamente también en la casa de Jesús Carballo, el fundador de este museo en Santander, pero pasó, como les digo, largas temporadas en Nueva de Llanes, en la casa de Vega del Sella, y por lo tanto fue testigo de excepción e incluso participó en los trabajos de campo de Vega del Sella. Con lo cual, eso explica que precisamente fuese Obermayr el que acuñase el término de asturiense. El término de asturiense se debe a Obermayr, que pues siguió la costumbre de utilizar el nombre de la región donde por primera vez se había identificado una cultura arqueológica. No solo eso, no solo acuñó el término de asturiense, sino que Vega del Sella, producto de, como les digo, esa relación personal intensa que la documentación revela, cedió información inédita a Obermayr, que él incluyó en la primera edición del Hombre Fósil. La primera edición del Hombre Fósil incluye materiales e información de primera mano que él pues conoció también de primera mano durante los trabajos de campo de Vega del Sella. Eso fue una ventaja para el mesolítico del norte de la península ibérica y de Asturias en general, porque Obermayr puso en el mapa de Europa a esta cultura del mesolítico junto a otras culturas del mesolítico europeo. Lo hizo además con mucho tino y además fue, mejorando esa posición entre comillas del asturiense, o colocándolo de una forma cada vez mejor desde el punto de vista cronológico en las diferentes ediciones del Hombre Fósil, a medida que iba conociendo las investigaciones de Vega del Sella. Por lo tanto, como les digo, pues un ejemplo muy claro de esas relaciones internacionales que existieron en estos tiempos iniciales, pioneros de la prehistoria regional. Bien, este mapa se lo proyecto un poco para que se hagan una idea de cuál es el espacio de localización de esa llamada cultura asturiense. Realmente este mapa lo que recoge son los principales yacimientos del Mesolítico en la región cantábrica, con indicación, fíjense, del área que Vega del Sella consideró como el área de dispersión de la cultura asturiense, básicamente entre Riba de Sella y la bahía de Santander. Luego hemos sabido que se localizaron, que existen otras evidencias asturienses en lugares distintos, como sería el caso del Cabo Peñas, o lugares cercanos como la propia Villaviciosa. También conocemos, al igual que ocurre en Ollambre, yacimientos de superficie con picos asturienses que denotan que esa presencia de picos asturienses en superficie no es una rareza, no es algo privativo de Ollambre o de otros sitios de Cantabria, como ocurre por ejemplo cerca de Suances, sino que es algo relativamente común a lo largo de la plataforma costera de la parte centro-occidental de la región cantábrica. Bien, fíjense cómo los puntos aparecen muchos en la costa oriental de Asturias. Sin embargo, son muy poquitos los que aparecen, prácticamente ninguno, en la costa occidental de Cantabria. Es decir, hay una parte del asturiense que es bastante peor conocida, y es precisamente ahí donde se localiza la zona de Ollambre.
Ollambre es un buen ejemplo de ese conocimiento que tenemos, bueno, no muy completo de esta cultura en la costa occidental de Cantabria, sobre todo en comparación con lo que conocemos en la costa oriental de Asturias. Eso se debe fundamentalmente a la intensidad de la investigación. Ha habido una gran tradición en el estudio del asturiense en esta parte del oriente de Asturias, desde Vega del Sella hasta el presente. Muchos autores se han dedicado a ello, se han hecho muchas tesis doctorales sobre el tema, y sin embargo en Cantabria, bueno, pues culpa mía y de otros también, no ha habido una investigación intensa en ese sentido. Ese es el motivo por el cual, a pesar de que en esta parte de la costa de Cantabria conocemos muchos concheros, luego veremos lo que es un conchero, que es el yacimiento típico del asturiense, típico del mesolítico del norte peninsular, a pesar de ello no hay mucha información. ¿Por qué? Porque no ha habido trabajos sistemáticos de excavación durante años para conseguir, bueno, pues conocer con detalle ese tipo de yacimientos. Bien, este mapa es un mapa ya muy antiguo, tiene muchos años, pero refleja muy bien el patrón de poblamiento de este mundo del asturiense. Es un patrón de poblamiento fundamentalmente costero, no estrictamente costero, por el hecho de que bueno, los yacimientos no están en muchas ocasiones inmediatos a la línea de costa, pero que sí que es un patrón de poblamiento fundamentalmente costero, como pueden ver. Bien, este mapa lo que recoge en exclusiva es una parte muy concreta del oriente de Asturias, solo esta parte que ven aquí. Y fíjense que solo en los 50 kilómetros de costa se conocen más de 130 yacimientos. En Cantabria, en el occidente de Cantabria, no ocurre esto, no es tanta la intensidad en cuanto a la presencia de sitios, pero tampoco está demasiado lejos. Por lo tanto, todos estos puntos que ven en esta parte del mapa, correspondiente al oriente de Asturias, serían los yacimientos que tenemos aquí, pero son los especialmente estudiados, donde se ha invertido más tiempo, más esfuerzo en conocer este momento. Bien, un ejemplo de el medio litoral, la plataforma costera, que es el espacio fundamentalmente el que recoge estos sitios asturienses o mesolíticos. Cuando hablamos de asturiense o hablamos de mesolítico, son dos términos que, bueno, en el caso del Cantábrico son prácticamente sinónimos. Como les decía antes, hablamos de asturiense como una especie de facies de cultura perteneciente a este mesolítico, que sería el término que utilizamos para el conjunto del continente europeo. En el caso del oriente de Asturias, esta plataforma litoral es bastante estrecha. Los yacimientos se localizan, lo pueden ver en el mapa anterior, al norte de las sierras litorales. Y en el caso de Asturias, esa plataforma litoral es especialmente estrecha, fundamentalmente también porque se ha perdido algo de ella, seguramente por ese ascenso del nivel del mar que les comentaba al principio. Sin embargo, en el caso de Cantabria es un poquito más extensa, 10-12 kilómetros, en el caso de Asturias es un poquito más corta, y es ahí, como les digo, donde se ubican los yacimientos asturienses. Bien, se localizan en cuevas. En cuevas, este es un medio muy rico en rocas carbonatadas, el sustrato geológico es muy rico en caliza, bien en caliza del Carbonífero en el caso de Asturias, del Cretácico en el caso fundamentalmente del occidente de Cantabria, y es ahí donde se localizan los yacimientos asturienses. Prácticamente no conocemos nada al aire libre, salvo los restos líticos, la industria lítica, como los picos asturienses que conocemos en Ollambre o en el Cabo de Peñas, que les comentaba antes, solo cosas de ese tipo. De momento, el Conchero, que es el típico yacimiento asturiense y que caracteriza a esta época, apenas conocemos restos en superficie. Bien, por procesos geológicos que no conocemos todavía muy bien, de hecho se están llevando a cabo ahora en este momento investigaciones concretas de carácter geoarqueológico para definir cuáles son los procesos de formación de estos lugares. Nos encontramos con unos depósitos tremendamente endurecidos,
muy erosionados. De hecho, solo se conservan partes de estos depósitos. Hablamos de concheros cementados, pegados a las paredes, a los techos de las cavidades. Como les digo, solo parte de ellos. En algún caso tenemos la fortuna de que se conservan concheros, digamos, sueltos, no cementados, no endurecidos, y en ese caso es posible llevar a cabo excavaciones de tipo convencional. Sin embargo, en el caso de los concheros asturienses típicos, como os digo, cementados, hay que utilizar, por ejemplo, en este caso ocurrió hace ya unos cuantos años con mi colega, el profesor Pablo Arias, aquí presente. Para tomar muestras de estos depósitos tuvimos que utilizar una maquinaria realmente contundente, martillos, cinceles e incluso sierras mecánicas, para poder desprender una parte de estos depósitos, para poderlos después desmenuzar, poderlos datar esas muestras. Con lo cual, esta es una característica muy típica de los concheros asturienses. Ese carácter cementado, parecen prácticamente piedras en ocasiones. Sin embargo, en otros casos, como el caso, por ejemplo, del yacimiento del Mazo, en el oriente de Asturias, ahí, o el caso de Mazaculos y en otros, tenemos la fortuna de que los depósitos están sueltos, no están cementados, y ahí sí ha sido posible llevar a cabo excavaciones de tipo convencional, como las que todos hemos conocido en alguna ocasión. Sin embargo, en el caso, como os digo, de los depósitos cementados, la metodología tiene que ser radicalmente distinta. Bien, ¿por qué hablamos de concheros? Básicamente porque lo primero que vemos, lo más llamativo, es la presencia de restos malacológicos, restos de moluscos, fundamentalmente lapas, diferentes especies de lapas, del género Patela, y también los llamados vígaros. Hay uno en concreto muy significativo también desde el punto de vista paleoclimático, que es el llamado Portus lineatus, y también, Mytilus, mejillones, y en menor medida otro tipo de fauna explotada por estas gentes del Mesolítico en los espacios intermareales. Luego vemos una imagen de las zonas que explotaron desde el punto de vista económico estas poblaciones. También erizos de mar, restos de crustáceos, por ejemplo de percebes, pero en menor medida que en el caso de los moluscos. Bien, esto es lo que más llama la atención y por eso hablamos de concheros. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Aparece también industria lítica, herramientas de piedra, por ejemplo los llamados picos, de los que hablaremos luego. También aparecen otros restos de la alimentación de aquellas poblaciones, por ejemplo restos de frutos, restos de avellanas, restos de fauna, restos de ciervos o de corzos o de jabalíes que fueron cazados para su consumo. También aparecen hogares seguramente que fueron utilizados para cocinar o para calentarse o para iluminar el espacio de las cavidades. También conocemos restos de adornos personales, sobre conchas, sobre dientes de ciervos, y lo más llamativo de todo, incluso conocemos restos humanos e incluso tumbas. El fundador de este museo fue un buen conocedor de eso porque excavó en un yacimiento de Asturias, en Molino de Gasparín, un enterramiento de un individuo que había sido inhumado en el seno de un conchero. Se había hecho una fosa para inhumar a este individuo. Con lo cual, como ven, la complejidad es importante cuando tratamos de definir qué significa esto del asturiense, los concheros, etc. Una parte de ello, de todo ello, son los picos. Son los picos, que es la industria lítica más significativa, los instrumentos más significativos, al menos de momento, aunque hay novedades que después comentaré en estos depósitos. Bien, una imagen que ilustra muy bien la asociación que, como les comentaba al principio, Vega del Sella captó rápidamente, muy poco tiempo, la asociación entre esta industria lítica y estos depósitos de conchero. Ahí lo que están viendo es un pico asturiense incrustado literalmente en una brecha, en un fragmento de conchero cementado, donde se reconoce bastante bien la presencia de las patelas, de las lapas, de las que hablaba antes, y los llamados Forcus lineatus, los vígaros, que son el tipo de resto malacológico más habitual
en estos depósitos. Sin embargo, afortunadamente, la investigación avanza y hoy sabemos que no todos son picos asturienses, no todos son cantos trabajados, no todo es industria pesada. Para entenderlo, recientemente han aparecido en un yacimiento, en el yacimiento del Mazo, del cual les hablaba antes, una industria, un tillaje, bueno, pues que encaja bastante mejor en lo que habitualmente aparece en los yacimientos europeos del Mesolítico, que son esas piezas microlíticas, pequeñas, de formas geométricas, que sabemos por los estudios traceológicos, en muchos casos estuvieron vinculadas a la actividad cinegética. Por lo tanto, la tecnología del asturiense no se circunscribe a este tipo de utensilios o a otros que fueron en su día bien estudiados y definidos por el conde de Vera del Seca. Bien, en cuanto a la economía, como les decía, lo más llamativo es la explotación de los espacios intertidales, de las zonas intermareales, esos lugares que quedan cubiertos durante las pleamares y que quedan al descubierto, quedan emergidos durante las mareas bajas. Es ahí donde vive un tipo de fauna muy bien adaptada al roquedo, a las zonas de costa abierta, de costa rocosa, como son las lapas, con diferentes géneros de patela y los gatos. Y fue ahí donde los cazadores recolectores del asturiense explotaron y recolectaron esta fauna para ser consumida. Hoy sabemos también que recolectaron otros tipos de fauna malacológica para ser utilizada como materia prima para elaborar adornos personales. Bien, al margen de esta explotación del medio intertidal, donde también pues recogieron crustáceos, recogieron equinodermos, los llamados Paracentrotus lividus, los erizos de mar. Al margen de esto también llevaron a cabo actividad pesquera. La pesca no está muy bien representada en los depósitos porque los restos ictiológicos, los restos de peces, las vértebras fundamentalmente, también partes de la cabeza de los peces, lo cierto es que no se conservan muy bien, en el caso de los concheros fundamentalmente cuando están cementados. Tuve la experiencia en directo hace unos años de desmembrar algunas muestras que tomamos en Asturias para adaptar a algunos depósitos y era difícil recuperar estos restos tan pequeños de, por ejemplo, las vértebras de pescados. Sin embargo, sabemos que explotaron nichos ecológicos muy variados, incluso ambientes pelágicos. Hay restos de sardinas, hay restos de chicharros, hay restos de lubinas también y, por supuesto, también practicaron la pesca en medios fluviales, algo que había sido, desde luego, ya muy común durante el Paleolítico superior. Por supuesto, la caza, lo comentaba antes, caza de herbívoros, el caso de ciervo, el caso de otro tipo de faunas especialmente adaptadas a los bosques del Holoceno, como los jabalíes, como los corzos, los bovinos, y recolección de otro tipo de restos que empezamos a conocer ahora, gracias a la aplicación de técnicas específicas para recuperar restos paleobotánicos, pues sabemos que estas gentes también recolectaban frutos silvestres, fundamentalmente avellanas y otros restos de ese tipo. En algún caso, algunos restos predominan sobre otros fundamentalmente porque la conservación, porque el factor taxonómico hace que, por ejemplo, en el caso de las avellanas, la recuperación sea más sencilla. En cuanto a las zonas de hábitat de estas gentes del Mesolítico, ocuparon las cuevas. Sabemos que algunos concheros son producto de la ocupación de las cuevas como lugares de hábitat. Se han reconocido, como les decía antes, hogares, incluso agujeros de poste, seguramente vinculados a algún tipo de estructura, algún tipo de paramiento, algún tipo de cabaña, para protegerse de las inclemencias del tiempo. Por lo tanto, el hábitat da la impresión de que se llevó a cabo en el interior de cuevas en ocasiones. También hemos reconocido muy recientemente la existencia de ocupaciones al aire libre, centros al aire libre próximos a las cavidades. Da la impresión de que también existieron. Aquí ven una excavación bastante reciente de hace unos años y que de hecho sigue en la actualidad, y donde tratamos de localizar y de verificar esa presencia de campamentos asturienses al aire libre, algo que de algún modo ya planteó Vega de Sella hace muchos años, y que seguramente cuando conozcamos mejor estas ocupaciones exteriores conoceremos también mejor este mundo del asturiense en general.
Bien, en cuanto a la expresión simbólica, lo más llamativo es lo que les comentaba antes, la proliferación de restos humanos, en algunos casos tumbas perfectamente identificables, el caso por ejemplo de Molino de Gasparín, en algún caso también conocemos difuntos que fueron depositados literalmente en el suelo de las cavidades. Eso ocurrió en Tito Bustillo, donde hay restos humanos que han sido datados con seguridad en esta época del Asturiense, en este momento del Mesolítico, y en algún caso hemos identificado también restos humanos, en el caso por ejemplo de la cueva de Colomba en Asturias, donde recuperamos parte de las piernas de un individuo. Da la impresión de que la alteración de los depósitos a la que hacía referencia antes seguramente está detrás del hecho de que conozcamos pocas tumbas bien conservadas. Seguramente esos procesos erosivos se llevaron por delante algunos depósitos de este tipo de carácter sepulcral, y de hecho en algún caso solo hemos podido recuperar parte seguramente de esas estructuras funerarias. Y al margen de esto, poco más sabemos del asturiense. Como les decía antes, el arte, por supuesto, paleolítico ya no está presente, y solo hay algunas piezas que recuerdan a aquel arte mueble brillante del final del Paleolítico, algún canto pintado, alguna plaqueta pintada, pero poco significativo. Sí que parece que fue relevante la presencia de adornos. De hecho, durante mucho tiempo pensábamos que no había adorno personal en este mundo del asturiense, y recientemente parece que van apareciendo nuevos datos en este sentido. Bien, el Parque Natural de Ollambre, de donde procede esta pieza que constituye la pieza del mes, es un espacio natural reconocido como parque natural desde los años 80, y que se localiza, como les indicaba antes en el mapa. Recuerdan que en aquel mapa con puntos les ubicaba la localización de Ollambre. Se localiza entre la Ría de la Rabia, prácticamente en comillas, hasta la Ría de San Vicente. Ahí encontramos ambientes naturales diversos, encontramos ambientes de ría, como la ría de la Rabia que ven aquí, la zona de la desembocadura, o la ría de San Vicente, también dunas, unos espacios muy interesantes a conservar, también zonas acantiladas, como estas que ven aquí, próximas a la desembocadura de la ría de San Vicente, o el caso también de zonas de marisma, es decir, unos ambientes ecológicos diversos, muy interesantes desde el punto de vista ambiental, y es por ello que, como les decía antes, se planteó la existencia aquí por parte del Gobierno de Cantabria de un parque natural. Pero además es muy interesante desde el punto de vista arqueológico. De hecho, se conocen muchos yacimientos, y de hecho está reconocida esta zona con un nivel de protección muy alto desde el punto de vista patrimonial. Está declarado bien de interés cultural, y dentro de los yacimientos que aquí conocemos destacan especialmente los restos de época asturiense, fundamentalmente picos. Seguramente en esas recogidas de superficie que conocemos otro tipo de materiales, seguramente muchos de ellos también sean de época asturiense. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo diagnóstico desde el punto de vista cronológico son los picos. Es complicado saber si una lasca retocada o si una lámina es asturiense o no, si no aparece, como les decía al principio de la exposición, en un contexto claro arqueológico. Por lo tanto, las recogidas de superficie nos permiten conocer con seguridad, con una cierta seguridad, la cronología de las piezas cuando estas son especialmente diagnósticas. Esto es lo que ocurre precisamente en los yacimientos del Parque Natural de Ollambre. Bueno, esta es una imagen tomada desde la playa de Ollambre. En la playa de Ollambre aparecieron unos cuantos picos, en concreto quiero recordar que fueron 7, y además uno de ellos apareció cerca de un corte, tal y como indican los autores que lo publicaron en los años 80,
un corte en el cual también había otros materiales, con lo cual ellos plantearon que pudiera haber incluso un yacimiento intacto próximo a esta playa. Ellos esto que les comento recuerda a otra situación que se produjo hace también bastantes años en la playa de Bambúes, una playa asturiana, en Cabo Peñas, donde también se identificó un corte y donde pudo plantearse una mayor precisión en cuanto a los materiales que había en la playa, habitualmente de carácter de tipo inferopaleolítico, de paleolítico inferior, fundamentalmente mezclados con materiales asturienses. Allí se pudo establecer con más precisión la cronología, fundamentalmente por la existencia de un corte estratigráfico, también por una excavación. Aquí eso no se ha llevado a cabo, pero da la impresión de que pudiera haber un yacimiento intacto en esta zona, según plantean, como les digo, los autores de esta recogida de materiales y de la publicación posterior. Bien, al fondo pueden ver el extremo o la punta, digamos, más oriental del Cabo de Ollambre, que es donde se localiza la mayor presencia de picos, como veremos después. Aquí pueden ver la vista contraria, desde la zona, digamos, occidental, con la playa de Merón, la que llega hasta San Vicente de la Barquera, y fue en este territorio, en esta zona, donde se llevó a cabo una recogida de superficie. Aquí ven un mapa que se ve claramente que es de los años 80, antes de que el mundo digital se impusiese y nos llevase a elaborar los mapas de un modo distinto, pero en los 80 y antes era así como se elaboraban los mapas. Por lo tanto, este es un mapa que está claramente en sintonía con el tipo de mapas que se hacían entonces. Bien, este es un mapa que he recogido directamente de la publicación original, Ollambre, Espacio Natural, donde hay un capítulo elaborado por parte de los integrantes del CAEA, el Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica, fueron los que llevaron a cabo este trabajo, y recoge claramente la localización de los sitios asturienses y con picos asturienses. De hecho, hay dos lugares, una de las cuevas del Cúlebre, que los autores indican que hay un conchero y que seguramente es asturiense por el tipo de fauna que aparece en el mismo. Y también el llamado abrigo de Laspras, creo que pone Laspres en la publicación, donde también existe un conchero las características del mismo también recuerdan a los concheros que conocemos en el oriente de Asturias. Y después recogidas de superficie, no solo de picos, sino de piezas diversas. Luego veremos una imagen donde los diagnósticos son los picos. Y uno de esos picos es el que hemos seleccionado como pieza del mes. En concreto, el que se localizó en la zona llamada CH, donde aparecieron 19 picos. Uno de ellos es el que les mostraba al principio en la exposición. Y también en la playa de Ollambre aparecieron algunas piezas a las que hice referencia. Esta es una vista reciente, es una foto muy reciente del fin de semana pasado, donde, un poco para que vean cuáles son las características de la zona del Cabo de Ollambre, donde se llevaron a cabo este tipo de recogidas de superficie. Una imagen también tomada de los autores, del libro de Belmonte y otros, publicado en 1987, donde ven una serie de piezas, una selección de ellas, y claramente identificamos una serie de picos asturienses. Bien, para concluir, no quisiera dilatar más la exposición, unas cuantas referencias a la definición y al papel que debieron de jugar estas piezas en su contexto cultural. Como decía, un contexto cultural muy bien definido en el caso de Asturias, del oriente de Asturias, peor definido en el caso del occidente de Cantabria. Es una asignatura pendiente que la investigación futura deberá aprobar de alguna manera. Y para empezar a hablar un poco o comentar la materia prima. ¿Cuál es la materia prima que se empleó fundamentalmente para elaborar este tipo de piezas? Es la cuarcita.
De hecho, las piezas de Ollambre, la mayor parte de ellas son elaboradas a partir de bloques de cuarcita. Lo mismo ocurre en el oriente de Asturias. Si mal no recuerdo, la muestra de 222 picos que utilizó el profesor González Morales para hacer su estudio tipo métrico de los picos asturienses del oriente de Asturias, todas ellas, creo que, si mal no recuerdo, son de cuarcita también. Por lo tanto, la cuarcita es esa materia prima, bueno, muy accesible, presente en los lechos fluviales, presente en las playas. De hecho, en la propia playa de Ollambre se puede recoger, o en el caso de la playa de Bañugues, que les comentaba antes, en el caso de Asturias. Es una materia prima muy accesible, y especialmente en el Cantábrico Occidental, especialmente importante por el hecho de que en esa zona del Cantábrico el siles no es abundante, y el que está no es de mucha calidad. De hecho, conocemos cómo el siles de calidad de otras regiones acabó en esta parte del occidente del Cantábrico para ser utilizado como materia prima por parte de las gentes del Paleolítico para elaborar instrumentos. Bien, por lo tanto, cantos de cuarcita fundamentalmente, que de algún modo ya determinaron la morfología de los picos. ¿Por qué digo esto? Pues porque si atendemos a las dimensiones absolutas, la longitud, la anchura, el espesor, no encontramos grandes diferencias. De hecho, les he preparado un gráfico muy sencillo, en el cual se recoge, en primer lugar, cuáles son las medias que identificó el profesor González Morales en los años 80 a partir de esa muestra de más de 200 picos. Y después, en esta parte del gráfico, he incluido cuáles son las medias de los picos que se han publicado con información tipométrica después de los años 80. Y pueden comprobar cómo la variabilidad no es muy importante. Estamos en torno a los 9 centímetros de longitud, 8,5, un poquito por ahí. En el caso del espesor y de la anchura, la variabilidad es incluso menor. Sí es cierto que hay algunas colecciones donde se dispara un poquito entre comillas, la longitud fundamentalmente, y en el caso de Ollambre tenemos un ejemplo. De hecho, la pieza del mes mide algo más de 10 centímetros, cuando la media está en torno a 8,5 o un poquito más. En todo caso, es evidente que hay una cierta estandarización en cuanto a la selección de los soportes, que de algún modo predeterminan cuál va a ser la morfología final de las piezas. No obstante, también hay algunas piezas un tanto extrañas. De hecho, ahora mismo acaba de publicarse un trabajo referido a algunas piezas de mazacuros en yacimiento asturiano, donde se insiste en la presencia de algunos picos especialmente pequeños, que se salen un poco de esas medias que yo les comento, y que los autores vinculan quizá a un uso por parte de individuos infantiles o juveniles, no adultos. Es una posibilidad. Por lo tanto, sí que, digamos, el núcleo, la parte, digamos, más importante de las piezas responde a un módulo más o menos definido, y después hay, pues algunos materiales que se salen un poquito de ese módulo que les comento. Y finalmente, este gráfico lo que recoge son las medias de una colección muy pequeñita, la colección de la Yoru, donde, como les comentaba antes, es un yacimiento en el cual excavamos en colaboración con el profesor Pablo Arias desde hace algunos años, y hemos recuperado pues un número bastante importante de picos. Si no recuerdo, son 13 en el año 2013, y después en intervenciones posteriores hemos recuperado alguno más. Para que se hagan una idea, el número total de picos que conocemos publicados no alcanza los 300, por lo cual no es que sea tampoco una pieza, un tipo de pieza especialmente abundante. De hecho, los contextos asturienses se caracterizan por no demasiada industria lítica, y cuando aparecen picos no aparecen de un modo especialmente importante. En este caso, sin embargo, pues han aparecido muchos. Habrá que ver un poco el significado que esto tiene. Bien, pero les comentaba lo del gráfico porque en este caso la colección sí que, se separa un poquito de lo que veíamos en colecciones anteriores en cuanto fundamentalmente al tamaño, a la longitud. Me parece ser piezas un poco más pequeñas. En todo caso,
no es muy significativo, en tanto en cuanto es una colección pequeña, como para establecer diferencias importantes. De hecho, estas piezas que ven aquí son los picos, algunos de los picos hallados en un nivel mesolítico de este yacimiento de La Llou, en una zona al aire libre próxima al abrigo donde se localiza un conchero típico, como los que les mostraba antes, donde de hecho ya había sido citado por el conde de la Vega del Sella hace muchos años. Bien, les proyecto esta imagen para que vean algunos ejemplos más. Hay una cierta variabilidad, pero comprobarán que todos ellos se mueven dentro, digamos, de un módulo más o menos similar. En el caso de la tipometría no solo estudiamos la longitud, la anchura, el espesor, también otro tipo de medidas son interesantes. Por ejemplo, la distancia de la que hablaba Clark, un arqueólogo norteamericano, que fue uno de los que hizo una tesis sobre el asturiense, como el profesor González Morales o como yo mismo. Él habló de la distancia en referencia a esa distancia que hay entre la parte basal o la parte proximal de la pieza y el límite de la zona reservada. Hablamos de zonas reservadas en tipología lítica cuando nos referimos a las zonas que no están talladas, donde se conserva, digamos, el córtex en este caso del bloque de cuarcita que ha sido empleado para elaborar el instrumento. Bien, también nos fijamos a la hora de estudiar estos picos en estas piezas en la delineación de los bordes. La más habitual es la delineación cóncava. De hecho, cuando las colecciones más importantes, el tanto por ciento más importante de piezas en cuanto a la delineación de estos bordes tiende a ser una delineación fundamentalmente cóncava, aunque hay formas distintas, hay formas rectas, formas también incluso convexas, hay una cierta variabilidad en ese sentido. En cuanto a la tecnología, es una tecnología no muy compleja, una percusión directa con percutor duro, por lo tanto percusión con un percutor de piedra, con el objetivo fundamental de obtener una forma apuntada, más o menos alargada, como las que ven en la imagen, y habitualmente de sección triangular. Esta parte distal de la pieza suele tener esa sección de tipo triangular. Bien, eso en cuanto, como les digo, a la tecnología. Se habla un poquito de la materia prima, un poco de la tipología, de la forma de las piezas, de la morfología, también de la tecnología y la cuestión clave, la función. ¿Qué papel jugaron estas piezas en su contexto cultural? ¿Para qué se utilizaron? Bien, Vega del Sella al principio planteó que estas piezas eran piezas utilizadas precisamente para el marisqueo. De hecho, los denominó picos marisqueros en referencia a su posible utilización para desprender de los roquedos de las playas esas patelas de las que les hablaba antes. De hecho, los moluscos son la parte fundamental en cuanto a los recursos marinos que encontramos en estos depósitos. Por lo tanto, sí que debieron invertir bastante tiempo en recolectar con fines alimenticios esta fauna. Y Vega del Sella planteó que estos picos fueron utilizados para este menester fundamentalmente por el desgaste que muchos de ellos muestran en los extremos distales. Bueno, autores posteriores, el profesor Jordá, el profesor Strauss, Benito Madariaga, Manuel Pérez, ha habido bastantes autores que han publicado se han referido precisamente a la función del pico y se han planteado funciones diversas. Por ejemplo, el que fuesen utilizados para romper los caparazones de los erizos de mar, para acceder a la parte proteínica que era un poco la que interesaba de estas faunas. O incluso, en el caso, por ejemplo, del profesor Jordá, para acceder a raíces comestibles, es decir, una especie de uso para escarbar un poco en la tierra para localizar, identificar y conseguir un alimento distinto a estos alimentos marinos que les comentaba antes.
Como os digo, ha habido interpretaciones diversas acerca de para qué se utilizaron estos picos. La última aportación, hacía referencia a ella antes, bueno, de hecho se presentó en un congreso aquí en Santander hace ya unos años, el Congreso sobre el Mesolítico en Europa, un estudio traceológico, un estudio de huellas de uso. Dicho muy rápidamente, el procedimiento consiste en reproducir útiles idénticos del presente, utilizando el mismo tipo de materia prima que utilizaron las gentes del Mesolítico, y utilizar esas piezas experimentales para llevar a cabo diferentes actividades. Por ejemplo, para procesar avellanas o para desprender las lapas de los medio bloqueos de los que les hablaba antes, y observar de un modo tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico las huellas que dejan esas actividades, esos trabajos en las piezas experimentales, y después comparar esas huellas experimentales con las huellas que también se pueden identificar en las piezas arqueológicas. Bien, ese trabajo ha revelado, es un trabajo que se ha publicado un artículo preliminar, está en prensa la parte más profunda del estudio. Ha revelado que las huellas de carácter microscópico no aportan mucho para conocer exactamente qué actividades se pudieron llevar a cabo con estas piezas. Pero a nivel macroscópico sí que parece haber una similitud bastante evidente entre lo que sería las piezas utilizadas experimentalmente para explotar recursos malacológicos en el litoral y las huellas que vemos también en los materiales arqueológicos. Por lo tanto, esta es una idea que defienden algunos autores basándose, como les digo, en ese tipo de estudios, y que de algún modo recoge lo que ya planteó en su día Vega del Sella. Sin embargo, hay problemas, hay algunas evidencias que no acaban de pasar exactamente, o al menos para todos los picos. Y me refiero especialmente a la presencia en muchas ocasiones de picos rotos. Y eso ocurre en Ollambre también. De hecho, algunos de los picos recogidos en superficie en Ollambre están rotos. Y nosotros mismos hemos recuperado materiales en el Ayuru también que están rotos. Con lo cual, ¿qué sentido tendría si realmente el uso ha sido para esa explotación en el medio litoral? ¿Cómo explicar el que aparezcan picos rotos en yacimientos que no son estrictamente litorales, que no están en la costa? Digamos que este dato no encaja muy bien, o al menos no encaja para vincular ese uso a todos los picos. Podría ocurrir que muchos de ellos, o parte de ellos, se empleasen en ese sentido y otros para otras actividades. En todo caso, lo interesante en la investigación es plantear hipótesis, tratar de contrastarlas e ir avanzando. Por lo tanto, yo creo que este es un campo de trabajo especialmente interesante, y esperemos que en unos años tengamos una información sólida en este sentido. Bien, y ya para concluir, algunas conclusiones, para que fijen algún concepto que he tratado de transmitirles en esta hora más difícil, en una hora, sintetizar qué es este mundo del asturiense, qué son los picos, etc. En primer lugar, es una pieza, es un icono del Mesolítico cantábrico que conocemos desde hace más de 100 años. De hecho, los primeros trabajos de Vega del Sella se llevaron a cabo en 1914, por lo tanto, hace más de un siglo que hablamos ya de picos asturienses, y de ahí un poco el título de la presentación. Es el material más significativo, como ya les he comentado, de esta facies del Mesolítico, y es original en el contexto del Mesolítico europeo. Es donde conocemos aquí en el Cantábrico este tipo de piezas. Ollambre ya no lo verán más solo como un parque natural, también es un parque del Mesolítico, en tanto en cuanto parece que fueron ocupaciones importantes las que existieron en esta zona. Es posible incluso que, como les decía antes, se conserve algún yacimiento in situ, y queda mucho camino por recorrer. El caso, por ejemplo, de la funcionalidad de los picos y sobre todo el tema del occidente de Cantabria.
donde tenemos una información muy parca en comparación a lo conocido en el oriente de Asturias. Y finalmente, bueno, pues alguna bibliografía, seguramente me dejo a muchísimos colegas, es muy difícil una selección en solo una diapositiva de qué sería un poco lo más significativo, lo más interesante. Hay muchísimas cosas interesantes sobre el asturiense, sobre el mesolítico del norte de la península ibérica, y esta es solo una pequeña muestra. Nada más, muchas gracias por su atención. Sí, bueno, quedo a su disposición. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, alguna cuestión que aclarar, estaré encantado de intentar solventar. Gracias, sobre todo, por sus explicaciones sobre algo que yo tenía totalmente desconocido. Lo que quisiera saber es cómo usaba el hombre esos instrumentos. ¿Qué medios usaba? ¿Se amarraba a un palo, se unía o cómo el medio de uso? Da la sensación de que son piezas que no fueron enmangadas. De hecho, recuerdan mucho a prototipos del principio de la prehistoria más antigua africana, donde se generaron piezas, se elaboraron piezas especialmente idóneas para no ser utilizadas con mango, digamos. Me estoy refiriendo en este caso a los bifaces. De hecho, es un tipo de pieza que seguramente tuvo tanto predicamento durante tanto tiempo durante la prehistoria. De hecho, bueno, duraron muchísimos cientos de miles de años, precisamente porque estuvieron especialmente indicadas para ser utilizadas directamente con la mano. Mi sensación, yo creo que la de todos los que trabajamos en este ámbito, es que no parece que fuesen enmangadas sino utilizadas directamente con la mano. No obstante, hay un hecho del cual me he percatado más precisamente preparando esta presentación, y es que se ha prestado poca atención a algunas huellas de las que sí se constató Clark, este autor del que les hablaba antes, un profesor de la Universidad de Arizona, que hizo una tesis sobre el asturiense en los años, a final de los 60, a principios de los 70. Él identificó una serie de huellas en algunas bases de estos picos y que relacionó seguramente con su uso como elementos, para entendernos, de tipo martillo, para golpear. Bueno, seguramente fue así, y seguramente no tenga nada que ver con eso que usted plantea en cuanto a la posibilidad de que fuesen enmangados. Yo diría que fueron utilizados directamente con la mano. Es decir, el módulo, lo que decía, digamos, la morfología de la pieza, da la impresión de que el uso tiene que ver con eso. Al margen de que la zona reservada, si han visto cuando les comentaba un poquito la tecnología, hay una parte que está tallada, que es la que permite realmente destacar esa punta de sección triangular, y después hay una parte que está reservada, donde se conserva el córtex, la parte exterior, digamos, del canto de cuarcita. No parece que esa forma esté especialmente indicada para ser enmangada. Esa es al menos mi idea. El mapa que has puesto antes de distribución de los yacimientos, que la distribución es eminentemente litoral, sí. Pero hay unos puntos que están en la zona prelitoral, que el oriente asturiano es muy montañosa, pero hay algunos incluso que se bajan, que ya trepan por la cordillera cantábrica, ¿no? Y había 2 o 3 puntos que estaban allá. ¿Qué pasa en esas zonas interiores? Sí, recupero la imagen. Sí. Bueno, ese mapa, voy avanzando según ese mapa, lo que recoge es los yacimientos del Mesolítico, del conjunto del Cantábrico y de alguna zona limítrofe que constituyen, digamos, la base para el conocimiento del Mesolítico actualmente. Es decir, no están todos los sitios del Mesolítico, sino aquellos, digamos, que aportan una información especialmente importante para conocer cómo era este mundo. Y a los que tú te refieres son estos. Sí. Son los yacimientos de la cuenca del Duero ya
al otro lado de la divisora de aguas, el caso de la Uña, el Espertín y algún otro, que son yacimientos mesolíticos, contemporáneos del asturiense, pero que aparentemente no tienen nada que ver con él, en el sentido de que estos yacimientos sí que responden, desde el punto de vista del registro arqueológico, al tipo de materiales esperables en esta época. Me refiero a utillaje de tipo microlaminar, presencia de geométricos, no muchos, proporciones siempre menores a las del Valle del Ebro, por ejemplo, pero bueno, ya digamos que la industria lítica está en sintonía con lo que sería esperable en un contexto mesolítico. Por lo tanto, no tienen nada que ver en principio con el asturiense, aunque hay evidencias de relaciones con la costa. Hay alguna pieza, algún adorno que denota que estas gentes, los leoneses de entonces, tenían una cierta relación con el ámbito costero. Y después están otros yacimientos, que estamos el profesor Arias aquí presente, y tú mismo, el caso de Arangas, o el caso de Los Canes, que son unos contextos también mesolíticos, relacionados con el asturiense relativamente. De hecho, hay alguna evidencia, como por ejemplo los estudios bioquímicos de restos humanos, estudios de isótopos estables, que revelan una alimentación distinta de las gentes más costeras, las gentes propiamente asturienses, de estos sitios que les comento, que están al sur de la Sierra del Cuera y que son mesolíticos, son de esa cronología, pero hay diferencias y por supuesto también diferencias en cuanto al tipo de utillaje. ¿Hasta qué punto estuvieron relacionados con los de la costa o no? Pues es uno de los enigmas más interesantes que tenemos. Alguna evidencia que denota diferencias sustantivas, por ejemplo, el tema de la alimentación. No sé si es satisfecho. Sí, sí. Yo tenía otra cuestión, que igual se nos va una pequeña cronología, pero la está bastante bien, que es qué papel juegan estos grupos asturienses qué papel juegan estos grupos asturienses cuando llegan las primeras influencias neolíticas y los primeros productores de alimentos. Producen procesos de aculturización, hay cambio poblacional, qué tipo de evidencias eso es. Bien, sí, muy interesante la pregunta. Es un tema en el que estamos ahí tratando de aportar algo, no solo yo, bastantes otros autores también. En el Cantábrico tenemos una situación un tanto, ¿cómo decirlo?, heterogénea cuando finaliza el Mesolítico. En torno al año 5000 a.C. aproximadamente, digamos que podemos dar por concluida esta etapa que llamamos Mesolítico, asturiense en el caso de la costa, de la parte occidental del Cantábrico. Digo heterogéneo porque justo después de ese año 5000, ya sabemos que en prehistoria las fechas no son como las de época histórica, las utilizamos, pero hay que tener un cuidado con ellas. Un poco después de ese año 5000, lo que llamamos la primera parte del quinto milenio, en la parte oriental del Cantábrico, y un poco después de lo que vemos en el Valle del Ebro, hay ya las primeras evidencias claras de domésticos. Hay especies animales domésticas, hay evidencias de cultivos, en el caso por ejemplo de la Cueva del Mirón, es uno de los más llamativos, uno de los más antiguos. Sin embargo, en lo que llamamos el asturiense, la parte occidental, hay un cierto retraso, entre comillas. Hay que esperar un poco más a que esas evidencias lleguen. Por lo tanto, partimos de una situación heterogénea y no sabemos muy bien en algún caso si incluso si hay una cierta convivencia en ese mismo momento de sociedades de cazadores-recolectores, digamos, ya finales, y de sociedades ya agropecuarias, podríamos decir. De hecho, algún estudio cronológico que se ha hecho con las fechas disponibles, pues apuntaría a una cierta coetaneidad de ambas realidades. O bien lo que podría ocurrir es que en algún caso podríamos tener esos yacimientos finales del Mesolítico podrían realmente responder a contextos funcionales de cazadores, de gentes que ya eran agricultores, ya eran ganaderos y tenían sus yacimientos, sus zonas de ocupación en otros lugares. Por tanto, una situación heterogénea.
En cuanto al protagonismo, creemos que el protagonismo es importante, muy importante, por parte de las gentes autóctonas. Y un dato revelador es, por ejemplo, la cerámica. Las primeras producciones cerámicas de la primera parte del quinto milenio son unas producciones, bueno, pues muy pobres, podríamos decir, con una materia prima muy local. Por lo tanto, da la sensación de que el fenómeno es un fenómeno con un gran peso de lo indígena, frente a lo que ocurre en otras regiones. Por ejemplo, en el Levante peninsular el escenario es distinto, o en otras zonas de Europa, por ejemplo en la zona del centro del continente europeo. Aquí parece, o da la impresión de que el protagonismo indígena es importante. Entonces, bueno, esa sería un poco la respuesta a esa pregunta, ¿no? En todo caso, hay mucho por hacer también, todavía. Y es curioso que donde mejor conocemos el Mesolítico, donde más yacimientos hay, que es en el occidente del Cantábrico, en el oriente de Asturias, la costa central de Asturias, y también un poco peor en el occidente de Cantabria, es donde después conocemos peor el primer neolítico. Ese primer neolítico está relativamente bien conocido, entre comillas, para lo que se conocía hace 20 años o 30 años en el País Vasco, por ejemplo, ¿no? O en algunos yacimientos del Cantábrico, del oriente de Cantabria, ¿no? El caso de los gitanos, que ha excavado Roberto. Y cuando llega el neolítico, bueno, pues conocemos muy mal, ¿no? ese primer neolítico. Da la impresión, y esto, bueno, quizás sea adelantar mucho, ¿no? Yo creo que no hay bases para sostenerlo realmente, pero mi sensación es que hay una cierta situación de, entre comillas, de frontera entre lo que sería la zona asturiense propiamente dicha y el resto del Cantábrico. Hay otras zonas de Europa donde esa situación de frontera es evidente. En el sur de Escandinavia, en Portugal, aquí no hay datos para sostener eso, pero yo eso no lo pondría nunca por escrito, ahora. Pero mi sensación es que pudiera darse esa situación. ¿Por qué? Porque la asturiense revela una cierta complejidad. Hay ocupaciones de más de 1000 años consecutivos de formación de los depósitos, en el caso, por ejemplo, del yacimiento del Mazo del que hablaba antes, y otros lugares donde los concheros obturan de un modo prácticamente completo las cavidades. Después, los contextos funerarios no son tan complejos como los de Portugal o los de otras zonas de Europa. En el caso, por ejemplo, del sur de Rusia, el sur de Escandinavia, o el caso de Bretaña, donde hay evidencias claras de desigualdad social. Pero no hay cementerios en el Cantábrico, pero hay bastantes restos humanos. Por lo tanto, eso se acerca un poco a un contexto un poco más sedentario de lo que conocíamos antes. Y eso, sin embargo, no tiene su correlato aparentemente en el Cantábrico Oriental. Con lo cual hay una serie ahí de evidencias que, al menos dicho así, y cuando las palabras se las lleva el viento, pues yo le estoy dando vueltas un poco a esa idea últimamente. Otra cosa es que algún día se pueda poner por escrito. Pero bueno, puede ser una línea de trabajo. No sé si... ¿Sí? Sí, una reflexión interesante que hiciste fue la relativa excepcionalidad del pico en el contexto mesolítico europeo. Sí, es cierto que hay en Portugal, en Galicia, también en algunas zonas de Cataluña, hay alguna cosa parecida, pero tecnología un poco vaga, ¿no? Ahora, lo interesante es que, bueno, una cosa que a mí se me está ocurriendo es cómo parece que los propios mesolíticos de la zona eran conscientes o le daban un valor especial, ¿no? Porque fíjate la presencia, la importancia que tienen los picos en contextos simbólicos, ¿no? Con lo cual también casa mal con la idea de un objeto tan pragmático para recoger lapas, ¿no? Fíjate cómo aparecen en la tumba esta que has mencionado de Muegas-Parín, que por cierto están en este museo, los picos de Muegas-Parín, provienen de un contexto funerario. El caso de los picos que aparecen en los monumentos megalíticos en la Sierra de Goya, este último que hemos encontrado en un contexto un poco raro en la Yorba, ahí como metido en una especie de hueco. Es una cosa que realmente resulta chocante, ¿no? Realmente estos contextos simbólicos, los grupos prehistóricos, del mesolítico, del neolítico, suelen coger objetos más exóticos, cosas venidas de fuera, o
o en materiales un poco raros, ¿no? Una vez que algo aparentemente tan modesto como un canto de cuarcita, que sea lo que también identifica a esta señora o fuera que se enterró en Gasparín, a mí por lo menos me llama mucho la atención, no sé cómo lo ves tú. Sí, no, gracias por la reflexión que complementa claramente lo que yo he venido comentando en cuanto a la expresión simbólica. He hecho una referencia muy breve a la misma, y es cierto, ¿no? De hecho, en el caso de Molino de Gasparín, si mal no recuerdo, los picos no tienen ninguna huella de uso. Los picos que acompañan al difunto, Carballo lo tuvo que excavar muy rápido, porque según revelan en la propia memoria de excavación, tenía miedo de si dejaba aquello sin excavar, bueno, pues que igual no se iba a conservar, ¿no? En las condiciones que él pudo recoger ese material. Y insiste directamente en el hecho de que los picos no tienen huella alguna, con lo cual pudiera darse la situación de que fuesen picos expresamente preparados para acompañar al difunto en ese momento. Luego lo de la Sierra Plana de la Borgoña, evidentemente, no solo en el caso del Mesolítico, sino que parece que tienen una trascendencia incluso posterior. Bueno, una trascendencia posterior se entiende mejor si la tuvo antes. Sí, es un argumento para, digamos, poner un poco en solfa esa idea, ¿no? Solo para explotar el litoral, etc. Luego hay algún argumento, y es verdad que están vinculados al medio litoral, en exclusiva. Entonces, bueno, yo creo que sí, que es un tema muy interesante sobre el que hay que seguir trabajando, y el hecho de que esté vinculado a contextos claramente sepulcrales o a otros que, bueno, no son o no revelan pragmatismo claro en términos económicos, pues habrá que tener en cuenta esta idea siempre en el futuro. ¿Alguna cuestión más? Un poco relacionado a lo que comentaba Pablo, sí que hay un hecho que es evidente, tal vez se sitúa en el plano opuesto, ¿no? Que sería la estrategia de uso y abandono de muchos de estos picos, ¿no? Da la sensación de que muchos han sido abandonados en el lugar en el que se utilizaron. Entonces, esa explicación puede complementar, puede un poco poner en tela de juicio algunas cuestiones también, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que la localización actual probablemente no sea exactamente la misma. Es decir, en el mejor de los casos, el mar estaba a la misma distancia que está hoy en día. Lo más probable es que en muchos casos estuviese un poco más lejos. Con lo cual, si encontramos un pico roto en un yacimiento a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, es un poco extraño, ¿no? Que ese pico, tampoco yo tengo la experiencia, no lo sé hasta qué punto, utilizando un pico en un medio rocoso para extraer una lapa, si eso se puede romper fácilmente o no. Mi sensación es que no. Va a depender un poco del carácter de la punta, si es una pieza muy elongada o si no lo es, si es muy ancha o no lo es en la parte distal, con lo cual sí, es una dificultad importante. De hecho, en ocasiones aparecen solo fragmentos rotos de los picos. En el caso de Ollambre, uno de los picos es un resto, no es un pico completo, y no es que aparezca el pico con la punta rota, sino que solo aparece la punta rota, no está el pico. Con lo cual, si se rompió en una zona en la cual, no se estaba llevando a cabo en ese momento ese trabajo, digamos, de carácter económico, ¿no? De explotación del medio marino. Yo creo que hay argumentos a favor, claramente, de su uso, pero luego hay algunos que también están claramente en contra, ¿no? Y sobre todo la parte esa, el carácter simbólico que algunos pudieron tener. Una opción es que, bueno, pudo haber una parte de picos, un grupo de picos que sí tuvieron un uso pragmático, funcional del día a día, y otros especiales que no tuvieron ese uso. Es una posibilidad. Es complicado porque nos adentramos en el mundo de los pensamientos. Yo, a menos mi percepción en arqueología, es una percepción en la cual considero que es complicado llegar y adentrarme en la mente de los individuos, qué es lo que había en la mente de esos individuos cuando estaban desarrollando determinadas actividades. Y claro, aquí entramos un poco en ese ámbito. Es complicado. Porque es complicado verificar la hipótesis o el planteamiento
uno quiera hacer. Por eso la traceología, bueno, pues te permite una cierta verificación. Sin embargo, No, absoluto. desde luego. Y hablando de tecnología, ¿hay testimonios de reavivados de picos asturiases? Sí, efectivamente. Sí. Pero es interesante, Sí. ¿no? Hablando de la fractura, la amortización y el uso y el Sí. reuso, ¿no? Mejor. De hecho, es una parte que está inédita, que está por hacer. Si se reutilizaron los picos rotos, por ejemplo, ese tipo de trabajos no se han llevado a cabo. Con lo cual pudo tener una función inicial. Una vida útil larga, Eso donde es. cambiase incluso de... Se pudo fracturar. O sea, por ejemplo, en el caso de las azagallas, sí hay estudios en esa dirección, del pillaje óseo. ¿No? Hay piezas que tuvieron un uso concreto, se fracturaron y después ha habido estudios que han demostrado que tuvieron usos distintos. En este caso está por hacer. Es una parte, digamos, de este mundo de los picos que está por desarrollar y que tiene mucho que ver con la función. Pero hay reavivados, claro, o sea, hay reavivados de ellos. O sea, se trabajaba, se reaprovechaba, o sea, no es por su... es muy económico, ¿no? Utilizar un tanto de la vida de 4 golpes, pero La sensación es que podía sí. romperse, lo tiras y coges otro, ¿no? Si hay reavivados, eso indica que realmente hay un uso más intensivo de este tipo de... y que cada pieza era... Luego está el problema de que son pocos. Porque si, claro, hablamos de 3.000 años, la cronología va en torno entre los 8.000 aproximadamente y el 5.000 a.C., en números redondos, son 3.000 años de experiencia de cronología. Y para ellos tenemos, no llega a 300 picos. ¿Y cuántos rotos? Rotos, pues, por ejemplo, en el caso de la muestra de Ollambre, si mal no recuerdo, si no tengo el dato al 100%, en el Ayuno eran de 12-3, eso sí lo recuerdo. Y la proporción va por ahí. Es decir, un tanto por ciento significativo. Anoté el dato de Ollambre, pero ahora no. Sí, pero vamos, va por ahí. Sí, no es algo testimonial. No. Y como multifunción, que se pueda mostrar en otra actividad. Sería una posibilidad. Eso pues se confía. Lo que ocurre es que, bueno, el estudio de traslación que se ha hecho se ha publicado muy poquito todavía. Cuando se publique el trabajo al completo, que sé que se va a publicar en breve, pues podremos ver. En todo caso, el trabajo que se va a publicar son bastantes picos con los que se ha trabajado. Por lo cual yo creo que la información va a ser bastante significativa. Son unas decenas de picos. No son pocos. Por lo cual, bueno, yo entiendo que sí. ¿Alguna pregunta más? Nada más, pues le damos un aplauso a Miquel.